La lluvia caía fuertemente sobre la ciudad, como si el cielo también estuviera llorando. En medio del caos de la tormenta, Clara caminaba con pasos pesados por las calles mojadas. Su cabello, pegado a su rostro, y el vestido deshecho, denunciaban el estado de su alma. El abandono de su marido, la pérdida del empleo y la soledad que la consumía eran como cadenas invisibles que la arrastraban al fondo. Entró en la pequeña iglesia sin darse cuenta realmente, solo buscando algún tipo de refugio del viento gélido que le cortaba la piel. Al acercarse al altar, una vela solitaria iluminaba la figura de un hombre mayor, de semblante sereno, sentado de espaldas a ella. Él no parecía importarse con la lluvia ni con el mundo exterior. Clara se arrodilló, sus ojos llenos de lágrimas, pero ya no tenía fuerzas para llorar. Solo susurró: «Dios, ¿dónde está mi salvación?». El silencio de la iglesia era profundo, roto solo por el suave sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas altas. El anciano, que parecía desconocer el dolor de Clara, se giró lentamente. Sus ojos, claros y atentos, se fijaron en ella como si ya supiera lo que ella cargaba dentro de sí. Se levantó y caminó hasta donde ella estaba, con pasos firmes, sin prisa. Clara, tomada por la sorpresa, lo observó sin saber qué decir. Él, con una sonrisa simple, extendió la mano hacia ella. A veces, la cura llega cuando dejamos espacio para que el amor entre, incluso en el lugar más roto, dijo él, con voz suave, pero llena de certeza. Clara dudó, pero algo en su corazón despertó. Con la mano temblorosa tomó la suya, y en ese preciso momento una sensación de calor la invadió. Era como si ese gesto de amor hubiera sido la clave para abrir un portal de curación que ella ni siquiera sabía que existía. Sintió, por primera vez en meses, que podría comenzar a reconstruir lo que había sido destruido. En los días siguientes, Clara no podía sacar el rostro de ese hombre mayor de su mente. Él no era alguien famoso, ni tenía una historia grandiosa, solo era un hombre sencillo, con un corazón lleno de compasión. Sin embargo, ese encuentro lo cambió todo. Clara comenzó a ir a la iglesia todos los días, esperando verlo nuevamente. Y poco a poco, el vacío que ella cargaba empezó a llenarse con algo nuevo, algo que no podía definir. Se levantaba más temprano, buscaba un propósito en su vida y aunque no lo entendía completamente, sentía como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. Una tímida sonrisa comenzó a aparecer en sus labios. La vida, que antes parecía insoportable, comenzaba a tener sentido nuevamente. En un domingo soleado, Clara estaba en la iglesia cuando vio al hombre mayor una vez más. Él estaba sentado exactamente en el mismo banco, como si estuviera esperando por ella. Se acercó, dudosa, aún sin saber qué decir, pero con la certeza de que algo importante estaba a punto de suceder. Él la miró, y sus palabras fueron cortas, pero poderosas. «Lo que necesitas no está allá. Afuera, Clara. Está dentro de ti. La cura comienza cuando aprendes a perdonarte a ti misma». Clara sintió una oleada de emoción, como si una pared de hielo en su corazón se estuviera derritiendo. Finalmente, comprendió que el amor, la compasión y el perdón no venían de grandes gestos, sino de los pequeños momentos de conexión genuina. El simple gesto del hombre, una mano extendida, la frase cariñosa, todo parecía señalar hacia la verdad. Para que ella se curara, debía comenzar a amarse nuevamente. Clara comenzó a transformarse ante los ojos de las personas a su alrededor. Empezaba a sonreír más, hablaba con más ligereza y sus ojos, antes opacos por la tristeza, ahora brillaban con una nueva energía. Aún tenía cicatrices profundas, pero el amor que ahora cultivaba dentro de sí misma parecía darle fuerzas para enfrentar los desafíos diarios. Su fe,
que antes estaba casi extinguida, se reavivaba con cada pequeño gesto de bondad que ella ofrecía al mundo. No lo sabía, pero ya estaba tocando las vidas de otras personas con la misma sencillez con la que el hombre mayor había tocado la suya. Como si una red invisible de compasión se estuviera formando a su alrededor, Clara se convertía en el reflejo del milagro que había ocurrido en su corazón. Una tarde, mientras caminaba por la plaza cercana a la iglesia, Clara encontró a un joven sentado en un banco. Tenía los hombros caídos, como si estuviera cargando una carga invisible, y su mirada vacía reflejaba un dolor familiar. Clara dudó, pero algo dentro de ella la impulsó a acercarse. Se sentó a su lado y, sin palabras, le extendió la mano. El joven la miró sorprendido, pero no retiró su mano. A veces, la vida nos quiebra, pero necesitamos entender que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, dijo ella, con una calma que provenía de su propio viaje de sanación. El joven sonrió por primera vez en mucho tiempo y las palabras de Clara resonaron en su corazón. Se levantó lentamente, con la sensación de que algo dentro de él había cambiado. Clara se levantó y con una mirada tranquila siguió adelante, sabiendo que ese pequeño gesto había sido, nuevamente, un milagro. Con el paso de los meses, Clara encontró una nueva razón para vivir. Comenzó a trabajar como voluntaria en la iglesia, ayudando a aquellos que, como ella, estaban rotos, perdidos, en busca de algo que los rescatara. Se dedicaba con todo su corazón, porque ahora entendía de una manera profunda que no hay sanación sin compartir el amor que recibimos. Organizó eventos para recolectar alimentos, visitaba a los enfermos y daba consejos a los que pasaban por dificultades emocionales. Su vida tenía un nuevo propósito y su misión parecía clara: restaurar corazones rotos, así como el suyo fue restaurado. Lo que más la sorprendía era que, al ayudar a los demás, sentía que su propia sanación se profundizaba cada día. En una de esas visitas, Clara encontró a doña Edite, una señora que había perdido a su esposo hacía años y que vivía sola en una casa sencilla, aislada del resto del mundo. Cuando Clara tocó a la puerta, la señora la miró con desconfianza, como si ya hubiera perdido la esperanza de ser amada nuevamente. Pero Clara sonrió y con una voz suave le dijo: «Sé que tienes el corazón herido, pero puede ser restaurado. A veces, la sanación viene de las cosas más simples». Doña Edite, con lágrimas en los ojos, aceptó el abrazo de Clara. Era un abrazo que decía más de lo que las palabras podrían expresar, un abrazo de comprensión, compasión y renovación. En ese instante, Clara supo que estaba cumpliendo la misión que la vida le había dado. El dolor de los otros ahora se mezclaba con su propia sanación, creando un ciclo infinito de amor. El tiempo pasó y la transformación de Clara se volvía más visible cada día. Estaba en paz consigo misma, pero algo dentro de ella aún se preguntaba: ¿qué realmente la había sanado? ¿El amor que ahora ofrecía al mundo? ¿O la simplicidad del gesto que el hombre mayor había hecho por ella? Aún no tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba en el camino correcto. Un día, al entrar en la iglesia para una de sus visitas diarias, Clara fue sorprendida. El hombre mayor estaba allí, sentado exactamente en el mismo banco, como si el tiempo no hubiera pasado. Se acercó, sentándose a su lado, y esta vez fue ella quien habló primero. «Encontré la paz, pero aún siento que algo más me está llamando». El hombre la miró con una sonrisa tranquila, como si supiera sin duda alguna lo que ella estaba buscando. «La paz que encontraste, Clara, no es algo que debas buscar más. Ya estaba dentro de ti todo el tiempo. El amor que has compartido
es la respuesta para todo. Sus palabras, simples y directas, fueron el último empujón que Clara necesitaba para entender. El milagro no estaba en un evento extraordinario. El milagro estaba en el simple acto de amor, dado y recibido, que sana cualquier corazón roto. Esa noche, Clara hizo una oración silenciosa. No pedía más milagros, no quería más respuestas. Sabía que ya había recibido todo lo que necesitaba. Un corazón restaurado, una vida transformada. Cuando amaneció, despertó con una sensación de ligereza, como si hubiera dejado todo el dolor del pasado atrás. Miró por la ventana, observando el sol salir con una nueva perspectiva. Al salir para su día, se dio cuenta de que las pequeñas cosas, como la sonrisa de un extraño, las palabras amables de alguien, la tranquilidad del viento, eran milagros diarios. La vida no necesitaba ser grandiosa para ser significativa. Clara ahora sabía que la verdadera sanación estaba en vivir con el corazón abierto, en esparcir el amor que la transformó. El gesto de un hombre había sido el comienzo, pero fue su elección de amar y de entregarse al otro lo que la hizo entender que el milagro es, muchas veces, más simple de lo que imaginamos. Clara comenzó a dedicarse aún más a su trabajo voluntario, sabiendo que su misión era más que solo ayudar, sino ser un faro de luz para aquellos que aún estaban en la oscuridad. Comenzó a percatarse de algo sorprendente. Muchos de los demás que ella ayudaba también se estaban sanando, de diferentes maneras, a través del intercambio de amor y cuidado. No solo Clara estaba restaurando corazones, sino que se convirtió en parte de un ciclo continuo de sanación. A cada sonrisa que recibía, a cada abrazo compartido, sentía el poder del amor renovado. Y lo más increíble de todo era que ese amor no venía solo de otras personas, sino de Dios, que parecía guiarla en cada paso. Clara sabía que la conexión que había hecho con ese hombre mayor no fue accidental, había sido un regalo divino. En una tarde calurosa de verano, Clara decidió llevar el mensaje de esperanza y sanación a más personas, creando un evento comunitario. Invitó a todos en la ciudad a un momento de reflexión, oración y amor. La plaza de la ciudad se transformó con velas y flores, y las personas comenzaron a llegar, una por una. Ella estaba nerviosa, pero al ver los rostros de las personas que ya había ayudado, la confianza se apoderó de ella. Subió al pequeño escenario improvisado y con una sonrisa en su rostro comenzó a hablar. Lo que aprendí a lo largo de todo este tiempo es que los milagros no tienen que ser grandes, pueden estar en las pequeñas acciones, en los gestos simples. Hoy estamos aquí para celebrar esos milagros, esos gestos que restauran nuestra vida, nuestra fe. Cuando Clara terminó sus palabras, una ola de emoción invadió la plaza. La gente se levantó y aplaudió, pero no era un aplauso cualquiera. Era un reconocimiento al milagro de cada uno presente. Clara sintió, en ese instante, que su vida estaba completa. Había encontrado lo que tanto buscaba, un propósito mayor que trascendía su propio dolor. Se había convertido en parte del milagro de muchas vidas. Con el paso del tiempo, el evento que Clara había organizado se convirtió en un hito en la comunidad. La plaza donde antes había dolor y desesperación, ahora se transformaba en un lugar de sanación y esperanza. Más personas comenzaron a unirse a la causa, y el movimiento de compasión que Clara había iniciado se extendió por toda la ciudad. Ella ya no estaba sola. Ese gesto simple y sincero, dado por el hombre mayor, había creado un efecto dominó de transformación, alcanzando muchas vidas. Clara vio familias que se reconciliaban, jóvenes que comenzaban a creer en algo más grande, y ancianos que redescubrían el valor
de la amistad y la compañía. Se dio cuenta de que el amor y la fe, cuando se comparten, se multiplican de manera inexplicable. La ciudad, antes marcada por la soledad y la tristeza, ahora palpitaba con una energía renovada, donde cada rincón estaba lleno del calor de la solidaridad. Una tarde tranquila, Clara volvió a encontrar al hombre mayor. Él estaba en la misma iglesia donde todo había comenzado. Se acercó a él con una sonrisa, pero él parecía más distante, como si estuviera esperando a que ella comprendiera lo que él ya sabía. Él la miró con una mirada profunda y con voz suave le dijo: «Ahora lo entiendes, ¿verdad?». Clara, con el corazón lleno de gratitud, asintió. «Sí», respondió ella. «El milagro no fue solo el gesto, sino lo que generó dentro de mí y en todos los que están a mi alrededor». El hombre sonrió y puso la mano sobre su hombro. «El amor es una semilla que nunca muere, y tú, Clara, eres la prueba viva de que puede transformar todo lo que toca». Clara sintió una paz inmensa, como si hubiera alcanzado una sabiduría profunda. Sabía que su corazón, ahora restaurado, estaba listo para seguir esparciendo ese amor, y con ello, el milagro no tendría fin. Continuaría creciendo, expandiéndose y transformando vidas, como el ciclo eterno de la fe y el amor. Meses pasaron y Clara continuó su viaje de sanación y amor. La ciudad ahora vivía en un clima de renovación. Más personas encontraban fuerza en los gestos simples, en la solidaridad y en el apoyo mutuo. Clara ya no era solo una mujer que había encontrado la paz, sino una líder, una inspiración para aquellos que aún estaban rotos. Pasaba sus días compartiendo palabras de esperanza y conduciendo encuentros, pero lo que más la emocionaba era ver a los demás unirse y sanarse en lugar de depender solo de sus propios esfuerzos. Finalmente comprendió que el milagro no estaba solo en su transformación, sino en el impacto colectivo que ella y todos los que la rodeaban estaban creando. El amor compartido estaba creando una comunidad donde el dolor se enfrentaba juntos y donde cada victoria, por pequeña que fuera, era celebrada. Una tarde, Clara estaba sentada en la plaza donde todo comenzó, observando a los niños jugar y a las familias compartir momentos felices. Reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado desde el momento en que ese simple gesto del hombre mayor había tocado su corazón. Se sentía agradecida, pero también consciente de que aún quedaba mucho por hacer. Fue entonces cuando un joven se acercó a ella. Estaba nervioso, con las manos temblorosas, y su mirada mostraba un dolor profundo. «Yo escuché lo que hiciste aquí, y pensé que tal vez podrías ayudarme», dijo, con voz vacilante. Clara sonrió, reconociendo la lucha en sus ojos, y sin dudarlo, le extendió la mano. «Ya estás comenzando la sanación simplemente al buscar ayuda», dijo ella con una calma que provenía de su propio viaje. A partir de ese momento, Clara sabía que el ciclo de amor y sanación nunca tendría fin. Mientras viviera, seguiría esparciendo el milagro que un día ella había recibido. El joven, cuyo dolor estaba claramente estampado en su rostro, se sentó junto a Clara. No sabía por dónde empezar, pero Clara, con su mirada comprensiva y acogedora, no presionó. Solo lo observó en silencio, esperando que él se abriera cuando estuviera listo. Después de unos minutos, el joven comenzó a hablar, sus palabras pesadas y cargadas de arrepentimiento. Había perdido la confianza en sí mismo, la creencia de que podía cambiar. Su vida había estado marcada por malas decisiones y sentía que nunca podría salir de ese ciclo de destrucción. Clara, con su corazón lleno de compasión, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Estás aquí, ahora. Esto es solo el comienzo.
No importa lo que haya pasado antes, lo que importa es lo que elijas hacer a partir de ahora. Esas palabras, dichas con una certeza serena, parecieron quitarle el peso que llevaba. Levantó la cabeza, por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose un poco más liviano, como si un pequeño rayo de esperanza hubiera iluminado su camino. En las semanas siguientes, Clara y el joven, llamado Lucas, se encontraron varias veces. Clara lo guió con paciencia, enseñándole que la verdadera transformación comienza cuando nos permitimos ver nuestra propia humanidad y con ello la posibilidad de redención. Clara sabía que su papel no era salvar a nadie, sino ayudarlos a encontrar el camino para salvarse a sí mismos. Compartió sus propias experiencias de dolor y superación, y poco a poco Lucas comenzó a dejar atrás la sombra de la autocrítica, empezando a creer que merecía una nueva oportunidad. Un día, durante una de sus conversaciones, Lucas miró a Clara y dijo: «Nunca imaginé que algún día alguien me daría la oportunidad de comenzar de nuevo. Creo que empiezo a entender lo que dijiste sobre el amor y la sanación». Clara sonrió, orgullosa de ver al joven reconstruirse. Sabía que ese era otro milagro, no solo en la vida de 1900 Lucas, sino también en la suya. A cada persona que tocaba con amor, ella misma se renovaba. El ciclo de sanación continuaba, ahora más fuerte que nunca. En una mañana serena, Clara despertó con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Se miró al espejo y finalmente se reconoció. La mujer que se había perdido en medio del dolor y la soledad, ahora era una mujer llena de propósito y esperanza. Sabía que su viaje de sanación aún no estaba completo, pero sentía que había dado un paso fundamental. Había restaurado su propio corazón y al hacerlo se había convertido en una fuente de luz para los demás. En las semanas siguientes, más personas buscaron a Clara, en busca de consejos, abrazos y palabras de consuelo. Se convirtió en un referente de fe y transformación. Ya no sentía el vacío, sino una profunda certeza de que su misión en la vida era esparcir el amor que algún día la sanó. En cada abrazo que daba, en cada palabra que decía, Clara veía cómo ella también seguía siendo sanada, como si el amor fuera un ciclo que se renovara sin fin. Una tarde, Clara estaba en la iglesia cuando vio una figura conocida, pero inesperada. Era el hombre mayor, aquel que la había tocado con el gesto de amor que había iniciado todo. Estaba allí, esperándola. Clara caminó hacia él, y antes de que dijera una palabra, él sonrió. «Sabía que llegarías hasta aquí, Clara», dijo él, con una mirada brillante en los ojos. «Siempre tuviste dentro de ti el poder de sanar. Solo necesitabas creer». Clara sintió una oleada de gratitud y las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. «Pero solo lo logré porque tú me mostraste el camino, me diste el primer gesto de amor». El hombre mayor la miró tranquilamente. «No hice nada más que compartir lo que aprendí a lo largo de la vida. El amor no es algo que podamos guardar para nosotros. Fue dado a ti para que lo pudieras compartir». Clara entendió en ese momento que el milagro que comenzó con un simple gesto de amor ahora se esparcía por todos los rincones de su vida y de la vida de las personas que tocaba. Y ese milagro, que era suyo y de todos, jamás terminaría. Con el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo su crecimiento y transformación, aún llevaba cicatrices invisibles que por más sanadas que estuvieran, dejaban marcas en su alma. Pero ahora veía esas cicatrices como partes importantes de su historia, piezas de un rompecabezas que la habían convertido en la persona que era. Había aprendido a abrazar sus imperfecciones
y a ver la belleza en lo que alguna vez pensó que era su mayor carga. Ya no veía esas cicatrices como señales de debilidad, sino como marcas de su resiliencia. Y ese entendimiento fue la clave para seguir esparciendo el amor que había recibido. Clara comprendió que la verdadera sanación no viene de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de crecer y vivir con él, usándolo como una fuente de fuerza para ayudar a otros a levantarse también. El amor que cultivaba ya no era un acto de caridad, sino un reflejo de quien se había convertido. En una mañana de invierno, Clara recibió una visita inesperada. Lucas, el joven a quien había ayudado, apareció en su puerta con una sonrisa radiante y los ojos brillando de gratitud. Había comenzado a trabajar en un centro de acogida para jóvenes en situación de riesgo, donde ahora era la misma luz y apoyo que Clara había sido para él. «Nunca supe cómo agradecerte», dijo él, abrazando a Clara con fuerza. «Me mostraste que la vida puede ser diferente, que yo puedo ser diferente, y ahora quiero pasar esto adelante». Clara sonrió, su corazón rebosante de orgullo. Sabía que, en ese momento, no solo Lucas había cambiado, sino todos los jóvenes a los que él tocaba ahora. El milagro del amor, como un ciclo sin fin, seguía creciendo, esparciéndose de una persona a otra, de un corazón a otro. Clara sintió una profunda paz, como si supiera que, finalmente, había cumplido su misión. El milagro del corazón roto no tenía fin, porque se multiplicaba en cada gesto de amor, en cada vida tocada. Y Clara sabía que, incluso en los días más difíciles, nunca estaría sola, porque el amor que había compartido siempre volvería a ella, renovado y más fuerte. Con el paso del tiempo, la ciudad de Clara se transformó de un lugar de tristeza y soledad en un espacio de unión y esperanza. Personas de todos los rincones comenzaron a acercarse buscando la paz y la sanación que ella, con tanto amor, esparcía por donde pasaba. La plaza, donde ella había organizado el evento de reflexión, se convirtió en un lugar sagrado, un punto de encuentro para aquellos que buscaban renovación. Clara nunca imaginó que su vida tomaría tal rumbo, pero sabía que el propósito que había encontrado era algo mucho más grande que ella misma. La gratitud era algo palpable, visible en cada mirada que cruzaba con la suya, en las palabras de agradecimiento que recibía todos los días. Se había convertido no solo en una fuente de sanación, sino en una líder espiritual para aquellos que antes estaban a la margen. Su fe, que en algún momento estuvo quebrada, ahora florecía intensamente y ella comenzaba a creer, más que nunca, que un simple gesto de amor podía cambiar el curso de toda una vida. En una mañana de domingo, Clara estaba sentada en el banco de la iglesia, como hacía desde hace tanto tiempo, pero esta vez con una sensación de completa paz interior. Observaba a las personas llegar, cada una llevando sus propias historias de dolor y lucha, pero también de esperanza. A lo lejos, vio al hombre mayor, a quien ahora llamaba amigo y mentor, entrar por la puerta con una sonrisa serena. Caminó hacia Clara, se sentó a su lado, sin palabras. Se comprendieron sin la necesidad de decir nada. Él solo tomó su mano y la apretó suavemente como siempre lo hacía. Clara sonrió, una risa suave y tranquila escapó de sus labios. «El amor no acaba», murmuró para sí misma, reflexionando sobre el inmenso viaje que la vida le había proporcionado. Sabía que, incluso cuando los desafíos volvieran, tendría la fuerza para enfrentarlos, porque el amor, como él le había mostrado, era el mayor milagro de todos, y ese milagro, ahora, vivía dentro de ella, listo para ser compartido con el mundo. Al final de ese día, Clara caminó por la ciudad,
observando la vida a su alrededor con nuevos ojos. La felicidad no era algo que tuviera que buscar en algún lugar distante, sino algo que podía crear todos los días en las pequeñas interacciones y gestos de bondad. Se detuvo para hablar con un grupo de niños que jugaban en la plaza. Ellos la saludaron con risas y abrazos, y Clara sintió el calor del amor de cada uno de ellos. Mientras hablaba con los niños, se dio cuenta de que el milagro no estaba solo en la transformación de su propio corazón, sino en la forma en que ese amor se estaba esparciendo como una llama. Sintió que, a lo largo de su viaje, se había convertido en parte de algo mucho más grande, una red de amor, sanación y fe que, aunque invisible, era infinitamente poderosa. Y con esa certeza Clara siguió su camino, sabiendo que el milagro de su corazón roto seguiría iluminando el camino de muchos otros. Con el paso del tiempo, Clara se dio cuenta de que su propio viaje de sanación nunca tendría fin. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para esparcir el amor que tanto había aprendido a cultivar. Su vida ya no estaba marcada solo por las cicatrices del pasado, sino por la fuerza que esas cicatrices le habían dado. Se convirtió en una presencia constante en la vida de muchos, ofreciendo apoyo a quien lo necesitara y tendiendo la mano a quienes estuvieran perdidos, como ella misma había estado. Las pequeñas cosas, como una sonrisa, una palabra amiga o simplemente estar presente, eran para Clara las mayores bendiciones de la vida. Sabía que, a veces, las mayores transformaciones suceden en los momentos más simples y silenciosos. Ya no necesitaba ser una figura grandiosa o famosa, porque su verdadera fuerza venía de ser auténtica y sincera, esparciendo el amor que ahora habitaba profundamente en su corazón. En una tarde de otoño, Clara estaba regresando a su casa cuando se encontró con una escena que la tocó profundamente. En el banco de la plaza, un hombre estaba sentado, pareciendo desamparado y perdido. Se acercó a él, con la misma calma y compasión que había aprendido a cultivar. Él levantó los ojos, sorprendido por su acercamiento, pero pronto se abrió a ella, comenzando a contar su historia. Estaba pasando por dificultades enormes, y como Clara en su momento, se sentía completamente sin esperanza. Clara se sentó a su lado y con una sonrisa tranquila le dijo: «A veces, el mayor milagro no está en lo que hacemos, sino en la forma en que elegimos ver las cosas. El amor es un milagro que puede cambiarlo todo, si lo dejas». El hombre la miró, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza apareció en sus ojos. Clara se dio cuenta de que ese momento no había sido casualidad. Una vez más, ella estaba siendo utilizada para tocar la vida de alguien, y una vez más, el milagro de la compasión y el amor se manifestaba. Al final de ese día, Clara estaba en casa, mirando por la ventana, y la paz que sentía ahora era algo indescriptible. Sabía que su vida no había sido perfecta, pero de alguna manera había encontrado la belleza y la fuerza en las cicatrices que llevaba. Ahora entendía, sin lugar a dudas, que la verdadera sanación no viene de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, abrazarlo y usarlo para crecer. El gesto del hombre mayor, que la tocó de una manera tan profunda, había sido el catalizador de esta transformación, pero fue su propia decisión de vivir con amor y compasión lo que completó el viaje. Clara cerró los ojos e hizo una oración silenciosa de gratitud, sabiendo que el milagro del amor seguiría viviendo dentro de ella y esparciéndose a todos aquellos con los que se cruzara. El amor había restaurado su corazón roto y sabía que seguiría restaurando el mundo a su alrededor, un gesto a la vez.